Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi compañero Víctor Bolaño se encuentra de vacaciones, así que estaré acompañándoles en este programa El Rostro de la Noticia para abordar temas de interés nacional. En esta ocasión me acompaña el arquitecto José Luis Gándara Gaborit, quien es precisamente consultor de riesgo en gestión de riesgos y desastres en Guatemala y a nivel internacional. Ha trabajado con Naciones Unidas y estará con nosotros acompañándonos para darnos a conocer los detalles de un desastre en Guatemala y en el mundo y cómo afrontarlo. Arquitecto, muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Arquitecto, estamos precisamente que el 13 de octubre se declaró por las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Prevención de Desastres. Estamos a 30 días de la tragedia del Cambrai. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Podemos apreciar de que a lo largo de nuestra historia hemos tenido un sinfín de desastres. De hecho, la ciudad de Guatemala ha tenido que ser trasladada en 4 ocasiones como consecuencia de diferentes tipos de desastre. De igual manera, dentro de la coyuntura particular de Guatemala, podemos apreciar de que en la medida en que la población va creciendo y en la medida en que va ocupando áreas que son vulnerables, evidentemente los riesgos se incrementan. Tenemos que comprender que la relación entre la amenaza, que es las condiciones físicas que puede tener un lugar, como pueden ser las erupciones volcánicas, pueden ser los sismos u otro tipo de eventos, y el lugar en donde está ubicado, que es la vulnerabilidad por el sitio donde está ubicado, nos resulta como un desastre. Este fenómeno podemos darnos cuenta de que no es exclusivo de Guatemala. Todo el mundo, dependiendo de sus características geográficas, de su relación o cercanía con los volcanes, con el mar, con los ríos y con otra serie de situaciones naturales, pues los eventos van incrementándose y como consecuencia de esto hay una mayor recurrencia. Claro que sí, arquitecto. Hablemos del impacto de estos desastres a nivel mundial, como generalidad. De acuerdo con datos, la información más cercana que tenemos nosotros en América Latina es la Comisión Económica para América Latina, que es una instancia de Naciones Unidas que hace análisis, hace estudios del impacto de los desastres u otro tipo de estudios de carácter social y económico a nivel latinoamericano. Sin embargo, la CEPAL establece que las pérdidas que tienen los países de América Latina en particular como consecuencia de los desastres tiene un impacto muy fuerte en el crecimiento económico del país. Sin ir muy lejos, podemos darnos cuenta que cuando fue el terremoto de 1976, nosotros tuvimos pérdidas por cerca del 17% del Producto Interno Bruto. Y si lo relacionamos con el Producto Interno Bruto ordinario o común que hemos tenido en los últimos 10 años, nos damos cuenta de que oscila entre el 3.5 y el 4.5% de crecimiento anual. Hay países que están en unas condiciones económicas muy difíciles, incluso no tienen crecimiento. Sin embargo, nos damos cuenta de que tener pérdidas de esta dimensión, como el caso del terremoto, produjo un descalabro económico del país muy fuerte, a pesar de que en esa ocasión muchos países amigos y muchas agencias colaboraron para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esta situación ya no es tan frecuente en cuanto al apoyo de la comunidad internacional o donaciones como consecuencia de desastres de gran magnitud. La tendencia es que cada país, poco a poco, tiene que ir resolviendo su situación financiera y, por supuesto, sus capacidades y recursos para poder atender los desastres. Generalmente la comunidad internacional en la actualidad lo que hace es, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquier otra entidad financiera internacional, es modificar los términos de los convenios que existen con los países para enfocarlos a la reconstrucción. Sin embargo, nos damos cuenta de que por lo que se menciona en la actualidad del cambio climático,
nos hemos dado cuenta de que en los últimos 3, 4 años se menciona mucho el término del cambio climático. Nuestros países obviamente cada vez son más afectados y con mayor énfasis los países centroamericanos y no digamos las condiciones de Guatemala como país. Claro. Todo esto tiene un impacto muy fuerte porque a pesar del esfuerzo que pueda hacer un país por mejorar sus condiciones económicas, resulta de que estos desastres tienen un impacto negativo. Exacto. Arquitecto, hablamos de desastres naturales, ¿verdad?, provocados por la naturaleza, como los huracanes, como las inundaciones, terremotos, deslaves, pero también existen desastres, tragedias provocadas por el hombre. ¿Cómo podríamos identificar ambos impactos? En la actualidad ya no hay una separación entre los desastres naturales y los provocados por el hombre, sino que los desastres son eventos en los cuales suma el impacto de esa amenaza que se convirtió en un evento y en el cual está implicado el hombre. Y le voy a poner un ejemplo. Si hace 50 años hubiera habido fuertes torrenciales en el Petén, una precipitación de 4.000, 5.000 milímetros al año, pues si no causa ningún impacto, no causa ningún daño a las personas que están ubicadas en el lugar, realmente ni nos hubiéramos dado cuenta y ni lo hubiéramos considerado como un desastre. Lo que ocurre en la actualidad es de que todos estos eventos, que algunos eventos son naturales, pero porque están afectando al hombre, se convierten en desastres. Exacto. Y de esta manera es como nosotros podemos ver de que el nivel de vulnerabilidad que tiene el país como consecuencia de las acciones del hombre. ¿Por qué es que nosotros tuvimos un problema como el Cambrai? Porque se produjo un deslizamiento que afectó a más de 200 familias que se encontraban en un asentamiento y al cual se produjo el deslave. Si vemos un poco la referencia del terremoto del 76, el sismo provocó miles de deslizamientos. Muchos de ellos no estaban ligados o relacionados con asentamientos humanos. Y al hablar de asentamientos humanos no nos referimos a asentamientos precarios, porque los asentamientos precarios son aquellos que primero que todo están ubicados en sitios vulnerables, que era el concepto que hablábamos al principio, y que al estar en esos sitios obviamente el impacto es mucho mayor. Y eso es lo que nos está ocurriendo, que desgraciadamente el crecimiento poblacional se da de una manera muy desordenada. A pesar de que CONRED, con la ley 109/96, que es la que establece la configuración y la conformación de la coordinadora, desde mi punto de vista, las acciones que se establecen en la ley aparentemente no son vinculantes con las responsabilidades que tienen que tener las autoridades. Estamos hablando principalmente de las autoridades municipales. Ese es un elemento que particularmente ahora, conforme se va haciendo más conciencia de la situación de nuestro país, tiene que haber mayor responsabilidad de las autoridades, no sencillamente decir como ocurría hace 30 o 40 años, cuando se les preguntaba a las familias, ¿y usted qué piensa del daño que tuvo en su vivienda o por qué perdió su vivienda? Decían, es que esa es voluntad de Dios. Eso es por un castigo de Dios. Así es como se mencionaba y como respondían muchas personas ante una catástrofe de esta naturaleza. En la medida en que se va creando conciencia, la actitud es completamente diferente. Tampoco podemos achacarle la responsabilidad a las autoridades nacionales y a las autoridades locales y municipales por los actos que yo haga. Porque si yo sé que estoy en una orilla del barranco, si yo estoy a la orilla de un río, yo sé que estoy creando muchas vulnerabilidades como consecuencia de la amenaza continua que puede haber en el crecimiento del río o la posibilidad de un deslave. Pero esa es mi responsabilidad. Lo que ocurre generalmente cuando tenemos estos eventos es que
las familias dicen, el Estado tiene que ver cómo resuelve mi problema. Y esa no es la manera de cómo debemos enfocar esta situación. Cada uno de nosotros sabe perfectamente de la situación en donde se encuentra su vivienda, y sobre todo cuando han sido áreas invadidas, que incluso Conred ha establecido que no son adecuadas para que unas familias puedan vivir en esos lugares. Exacto, arquitecto. Entonces podríamos catalogar nosotros que la mayor parte de desastres que actualmente ocurren, no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica, es muchas veces enfocado al desorden urbano que existe por parte de la construcción de viviendas en lugares no aptos, como en Guatemala. Obviamente Cambrai no es único, existen varias viviendas, varias colonias o asentamientos ubicados en lugares de alto riesgo. Ante esto, las autoridades pues mencionan que dan un aviso o anticipan lo que puede suceder, pero sin embargo el hombre insiste en continuar ahí. Sí, de hecho, si hacemos un recorrido por el país y si se toman en consideración los datos que han sido recabados en los últimos 10 años, las entidades de gobierno han localizado y han focalizado en muchos de estos eventos o áreas que en sus situaciones de vulnerabilidad se tienen ya registros. Podemos mencionar estudios y datos que tiene Conred, que tiene el INSIGUME, el Ministerio de Agricultura, incluso las universidades en este momento ya tienen estudios y maestrías relacionadas con el tema de gestión de riesgo y cambio climático, con planificación urbana también, y tenemos bastante información. Yo le podría mencionar de que tenemos suficiente información para construir mapas de amenazas y en donde todas las instituciones puedan actuar de una forma ordenada y de una manera coordinada. Lo importante, como mencionaba anteriormente, es que a Conred se le dé el espacio, se le dé el lugar que le corresponde como la autoridad máxima para poder dirigir y poder coordinar acciones con todas las instituciones para que cada una de ellas jueguen el papel que le corresponde. Y le voy a poner un ejemplo. En el año 2011, Conred estableció la norma NRD2, que es una norma para determinar el nivel de seguridad y el poder resguardar la vida de las personas en los edificios de uso público, que ya sean privados o públicos, pero de uso público. Hasta la fecha, solo la Municipalidad de Guatemala lo está tomando como un requisito obligatorio para poder otorgar una licencia municipal. Las demás municipalidades no lo han hecho, en el entendido también de que estas tienen que, con las herramientas que hay, prever situaciones que de otra manera no son manejables hasta cuando ya ocurrió un evento. Si todos los edificios, empezando por los edificios del Estado, pudieran cumplir y estuvieran certificadas para cumplir con esta norma, evidentemente el nivel de riesgo que tienen las personas es menor. Sería menor. Y un ejemplo clarísimo, yo lo he visto en infinidad de comunidades urbanas y semiurbanas, principalmente rurales, en donde las escuelas públicas. Lamentablemente, los sitios que presentan muchas condiciones de riesgo, en ellos es donde se construyen y donde se colocan los edificios que son utilizados para los escolares. Conforme se van estableciendo las nuevas normas y los nuevos requisitos, por ejemplo en el Ministerio de Educación, se está solventando y se está disminuyendo este tipo de riesgo. Pero, si podemos observar, hay otras instancias que no están directamente ligadas con el Ministerio de Educación que están construyendo escuelas. Hay patronatos, hay ONGs, municipalidades, organizaciones de cualquier naturaleza que construyen una escuela o hacen ampliaciones de las escuelas, y muchas veces si la comunicación
adecuada con el Ministerio de Educación, él es el último en enterarse de que se está construyendo la escuela, y cuando ya necesitan los maestros le dicen, mire, la escuela ya está, necesitamos los maestros. Entonces aquí también tiene que haber un trabajo muy importante de ordenamiento en las acciones para que este tipo de situaciones no se den. De igual manera podemos mencionar con otras edificaciones de uso público, y que en la medida en que vayamos tomando conciencia, porque esa no es responsabilidad exclusiva de las autoridades del Estado o municipales. Cuando un desastre ya ocurrió, lo primero que hace la gente es decir, es que la municipalidad tiene la culpa, o el gobierno tiene la culpa, el gobierno me tiene que resolver mi problema, y no es por ahí donde va la cosa. Es una responsabilidad de toda la población. Exacto. Bueno, arquitecto, iremos a nuestra primera pausa. Ya estaremos de regreso para seguir hablando sobre los desastres y el impacto que tiene en la sociedad guatemalteca y a nivel mundial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el Rostro de la Noticia, en esta oportunidad abordando el tema de los desastres y el impacto que tienen en la sociedad guatemalteca y a nivel mundial. Estamos hablando con el arquitecto José Luis Gándara, experto en gestión de riesgos y desastres, y nos platicaba del impacto que tiene no solo económicamente, sino que también socialmente esta clase de desastres. Arquitecto, recientemente en Guatemala surgió la tragedia del Cambrai, lo más reciente actualmente en Guatemala, y que no solo impactó socialmente a la población guatemalteca, sino que económicamente golpeó al país. Particularmente a las familias afectadas, algunas de ellas habían solicitado el poder ubicarse en ese lugar, hasta donde tengo entendido. Alguna parte de este asentamiento había sido autorizado como una urbanización. Incluso en entrevistas que tuve la oportunidad de ver en los medios, algunas familias indicaban que tenían algún título de propiedad de estos sitios. Eso quiere decir de que estos fueron realizados con la autorización, en este caso de la municipalidad en donde se encuentran ubicadas estas personas. Ahí es donde venimos a mencionar la problemática de la responsabilidad. Porque si es una urbanización autorizada, obviamente la municipalidad, en este caso, tiene que responder ante esta situación, tomando en consideración de que por permitir que estas familias vivan en un área de esta condición, obviamente tiene que las autoridades cumplir con la explicación de por qué es que lo autorizaron, y si hay, como se puede evidenciar, sanciones penales, tiene en este caso el Ministerio Público y las autoridades hacer la investigación correspondiente para poder ejecutarlas. Me parece que es un buen precedente para lo que pueda ocurrir a futuro, porque si todos estos actos se dejan impunes, y si sencillamente no se asumen responsabilidades cuando se tienen autorizaciones de urbanizaciones, obviamente no se va a sancionar a los culpables. Pero a futuro las autoridades municipales tienen que involucrarse más en responsabilizarse de la autorización de cualquier complejo urbano, y sobre todo en áreas que son invadidas o en áreas que las autoridades municipales, a través de las coordinadoras municipales para gestión de riesgo, determinen de que no son aptas para que la población se ubique en ellas, obviamente no tienen que autorizarlas. Porque este fenómeno va a seguir incrementándose y cada vez va a ser mayor, y cuando ocurra un desastre de gran magnitud, como puede ser otro terremoto, obviamente el impacto va a ser muy fuerte. Una de las características que hemos podido ver en los últimos desastres, como es el Mitch, el Stan y el Ágata, es que han fallecido muy pocas personas. Son amenazas hidrometeorológicas donde han fallecido muy pocas personas. No así con el terremoto, donde murieron 17,000 personas.
Creería que con el tiempo, si se siguen desarrollando más centros urbanos sin la planificación adecuada, sin el control sobre esas amenazas que hemos mencionado, el nivel de riesgo se incrementa y por lo consiguiente los daños hacia las familias y los daños hacia la situación económica va a ser muy fuerte y de nuevo va a golpear de una manera muy directa a la situación de nuestro país. Arquitecto, hablemos de la aprobación de planes de mitigación a nivel municipal. ¿Cuáles deberían de ser? En nuestra ley tenemos nosotros la ley de parcelamientos urbanos, que es la que en su mayoría rige en las municipalidades del país. Sin embargo, ya hay municipalidades que tienen su propio reglamento de construcción y en el cual se establece que el profesional que hace una construcción formal es responsable de lo que ocurra a la construcción. Sin embargo, el 70% de las construcciones que se hacen en Guatemala se hacen sin ninguna ayuda profesional, ni arquitectos ni ingenieros, se hace de una manera empírica. Ahí es donde el municipio juega un papel importante para tener más control sobre las construcciones. Evidentemente, en áreas que están muy retiradas, en donde la presión social de las familias que habitan en esos municipios es muy fuerte, tiene una incidencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades locales. Y bajo esa perspectiva, las autoridades tienen la obligación de asumir con más responsabilidad el papel que les corresponde. Como mencionaba, está la iniciativa de todas estas leyes que ya comentamos, y que las autoridades, particularmente las municipales, tienen que apropiarse de ellas. Tienen que ver que esa es una herramienta que les debe ser útil para que puedan aplicarla dentro de sus municipios y no ser copartícipes del impacto que pueda ocurrir con estos desastres a nivel de sus municipios y por consiguiente en el país. Arquitecto, tomando en cuenta las últimas tragedias en Guatemala en cuanto a desastres, usted que ha tenido la experiencia de trabajar con Naciones Unidas en estos aspectos que ha tenido que ver con la prevención de desastres y muchas veces ha viajado fuera del país para darle seguimiento a esta clase de situaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones que haría usted a la sociedad guatemalteca y principalmente a las autoridades para que no vuelva a ocurrir una tragedia a la del Cambrai y que se tomen las precauciones necesarias y las prevenciones de aquí en adelante? Como comentaba, las entidades de gobierno, las organizaciones que están acompañando a los municipios ya tienen referencia de cuáles son las zonas vulnerables dentro de esos municipios. Ya en su mayoría se han hecho estudios sobre cuáles son las amenazas que tienen los centros urbanos o los centros poblados dentro de estos municipios. Las autoridades lo que tienen que hacer es trabajar muy en conjunto con la población y con las entidades que forman las coordinadoras municipales para la reducción de riesgos. Tienen que trabajar también muy de la mano con los COCODES para que sus proyectos que realicen año con año tengan un componente muy fuerte de mitigación. Ese es uno de los elementos fundamentales. Es conocido de parte de la población cuáles son las amenazas que tienen continuamente. Cuando se hacen encuestas o se hacen estudios a nivel social y a nivel de las comunidades, inmediatamente ellos identifican cuáles son las amenazas principales. Lo que deben hacer las autoridades municipales, principalmente los alcaldes que están asumiendo en enero del año entrante, es precisamente revisar toda esa información y hacer un plan de gestión de riesgo dentro de su municipio, acompañado con las autoridades nacionales y de la mano con la población. Excelente, arquitecto, le agradecemos mucho su Igualmente tiempo, a la orden. haber estado con nosotros en TN23, hablando sobre los desastres y el impacto que tiene para Guatemala y el mundo, obviamente en la sociedad civil, que es la más golpeada últimamente ante estos desastres. Así que a usted, amigo televidente, continúe con nosotros informándose. Vienen más noticias y vienen los deportes.